Ya, muy bien. Entonces, la primera tarea era justamente verificar si los siguientes conjuntos definían un espacio vectorial, un subespacio vectorial. ¿Ya? En este caso, eh, se pide, en este caso, se pedía, ¿ya? Mediante la definición probar que W es un subespacio vectorial de R3. Entonces, lo primero es W distinto del vacío. En efecto, nos queda 0, 0, 0, pertenece a W, si y solo si. La suma de sus componentes, es decir, 0 más 0 más 0, es igual a 0. Si ustedes se dan cuenta, todas las componentes son 0, entonces la suma es 0. Por lo tanto, se cumple. Luego, el vector 0, 0, 0 está en W y W es distinto del vacío. ¿Ya? Segundo, sean U, el vector U1, U2, U3 en R3 y V, el vector B1, B2, B3 en R3, tal es que, a ver, U está en W, si y solo si, U sub 1 más U sub 2 más U sub 3 es igual a 0. Primera ecuación. B está en W, si y solo si, B1, B2, B1 más B2 más B3 es igual a 0. Segunda ecuación. Entonces, vamos a darnos un vector W, que es la suma. Entonces, tenemos que el vector U más B, ¿ya? Va a ser el vector U1 más B1, U2 más B2, U3 más B3, ¿cierto? En R3, tal que, si yo sumo las componentes de este vector U más B, U1 más B1, más U2 más B2, más U3 más B3, y ordeno, término a término, te queda U1, U2, U3, B1, B2, B3, esto es 0 más 0, y el resultado entonces es 0. ¿Sí? Esto por las ecuaciones que teníamos arriba. Por lo tanto, U más B efectivamente está en W. ¿Ya? Entonces, se cumple la segunda propiedad. Si U está en W y B está en W, entonces la suma está en W. Tercera. Sea lambda en R y U, U1, U2, U3, W, tal que U1 más U2 más U3 es igual a 0. Definimos lambda veces U como lambda U1, U2, U3. Esto es lambda U sub 1, lambda U sub 2, lambda U sub 3. ¿Ya? Y podemos hacer lambda U1 más lambda U2 más lambda U3. Entonces nosotros factorizamos por lambda y te queda U sub 1 más U sub 2 más U sub 3, pero de acuerdo a la información que teníamos al principio, decíamos que este vector estaba en W, entonces la suma era 0. Entonces te queda lambda por 0 y eso efectivamente es 0. Por lo tanto, efectivamente W es un subespacio vectorial de R3. ¿Ya? Esa era la primera.
Ya, esa era la primera. Ya que era un poco más de lo mismo de lo que nosotros habíamos visto. ¿Ya? Ahora vamos con la segunda, que ya aquí ya entramos en terreno, porque nosotros en la clase anterior habíamos hablado de espacios vectoriales y de subespacios solamente asociados a vectores, ¿ya? A conjuntos que tenían alguna característica asociadas a vectores, ¿ya? Sin embargo, ¿qué pasaba cuando el conjunto lo cambiábamos? Es decir, cuando teníamos, por ejemplo, una matriz o un polinomio, ¿ya? Y esa era la idea, que ustedes trataran de trabajar con otro tipo de conjunto. Entonces vamos a ver ahora la segunda tarea, que tenía que ver justamente que trabajar con, por ejemplo, este conjunto, que es el conjunto de las matrices antisimétricas, donde A es igual a menos A traspuesta, ¿ya? La T es la traspuesta de la matriz A. Entonces se quiere probar, ¿ya? Se pide probar que W es un subespacio vectorial de las matrices reales de orden 2. ¿Ya? Entonces, quiero hacer una observación antes de cualquier cosa. En primer lugar, W, que es el conjunto de las matrices reales de orden 2, tal que, ojo, ese slash o esta cosa significa lo mismo, tal que A es igual a menos A traspuesta, es lo mismo que escribir que W es el conjunto de las matrices reales de orden 2, tal que A más A traspuesta es igual a 0. Es exactamente lo mismo. Esta es la matriz nula. ¿Ya? Entonces, nosotros es mucho más fácil trabajarlo así que trabajarlo de esta manera. Por lo tanto, lo vamos a ver de esta forma. Entonces, lo primero, W distinto del vacío. En efecto, si encontramos la matriz nula, matriz real de orden 2, eso es importante, o sea, es la matriz 0, 0, 0, 0, ¿ya? Tenemos, miren, 0, 0, 0, 0, más 0, 0, 0, 0 traspuesta. ¿A qué es igual la traspuesta de la matriz nula? ¿A qué es igual la traspuesta de la matriz nula? A la misma matriz nula, pues, si la traspuesta es cambiar las filas por las columnas. Entonces te queda 0, 0, 0, 0, más 0, 0, 0, 0, y de acuerdo a la álgebra de matrices, yo puedo sumar componente a componente, y eso les queda 0, 0, 0, 0, y eso es la matriz nula. Por lo tanto, se cumple. ¿Sí? La suma más la traspuesta me da la matriz nula. Por lo tanto, la matriz nula está en W, y W entonces es distinto del vacío, o sea, tiene elementos. En segundo lugar, nos damos dos matrices. Va a dar una matriz real de orden 2 y B también una matriz real de orden 2, tales que las definimos de la siguiente forma. A es la matriz A11, A12, A21, A22, y B, B11, B12, B21, B22. ¿Ya? La definimos. Entonces ahora decimos A está en W, si y solo si A más A traspuesta es igual a 0. B está en W, si y solo si, ¿cierto? B más B traspuesta
es igual a 0. ¿Me van siguiendo? ¿Me van siguiendo? ¿Sí? Sí. Ya, entonces, vamos a definir la matriz suma. Tenemos que A más B también es una matriz real de orden 2, tal que si hacemos A más B traspuesto, o sea, vamos a aplicar lo mismo, vamos a tener A más B más A más B traspuesta. ¿Se acuerdan las propiedades de la traspuesta? ¿Qué pasa con la traspuesta en la suma? ¿Qué pasaba con las traspuestas en la suma? ¿Se distribuía o no? ¿Se acuerdan? A más B traspuesta, ¿no es A traspuesta más B traspuesta? ¿Sí? Entonces nos quedaría A más B más A traspuesta más B traspuesta. Propiedades de la matriz traspuesta. Juntamos las A. A más A traspuesta. Juntamos las B. B más B traspuesta. ¿Cuánto vale A más A traspuesta? 0. Lo voy a colocar así entre paréntesis para que se entienda que son matrices. Es la matriz nula. ¿Cuánto vale B más B traspuesta? También vale 0. Y la matriz nula más la matriz nula, ¿cuánto es? Nula. 0. La misma matriz nula, ¿cierto? Por lo tanto, nos queda que esto es igual a la matriz nula. Por lo tanto, se cumple que la suma más la suma traspuesta es 0, por lo tanto, A más B también está en W. Bien, entonces vamos a ver la tercera parte. Ya, esta es una forma de hacerlo. La otra forma es hacerlo con componentes, ¿cierto? Que también se puede hacer. De hecho, vamos a ver un ejercicio de las matrices simétricas para que vean otra alternativa. Una forma de aplicando las propiedades de las matrices que conocemos de la vez pasada, o pueden hacerlo componente a componente, un poco más largo, pero sale igual. 3 sea lambda en R y A en W. ¿Esto qué quiere decir? Que A más A traspuesta es igual a la matriz nula. Entonces, definimos la matriz lambda por A, ¿ya? Tal que lambda por A más lambda por A traspuesta. ¿Qué pasa con esta constante? ¿Qué pasa con la traspuesta? Se sale, ¿cierto? Queda lambda A más lambda A traspuesta. Recuerde que yo puedo factorizar. Las constantes pueden salir de las matrices. Entonces, la traspuesta solo se aplica aquí, después factorizo. Y sale. Término a término. Entonces, yo aquí puedo factorizar por lambda y te queda A más A traspuesta. ¿Cuánto vale A más A traspuesta? 0, ¿cierto? La matriz nula. Y lambda por la matriz nula es la misma matriz nula. Por lo tanto, lambda por A también está en W. De esa forma, entonces, vemos que se cumplen las tres condiciones. ¿Ya? Como se cumplen, uno, 2 y 3, decimos que W es un subespacio vectorial de las matrices reales de orden 2. Ya. Vamos a ver el siguiente ejercicio que queríamos revisar. Bueno,
Como les digo, aquí hay que manejar muy bien las propiedades de todas las cosas que ustedes quieran manejar para poder hacer bien este asunto. Entonces, aquí tenemos un tercer ejemplo, que corresponde también a matrices, pero hay una propiedad fundamental aquí que se conoce como la traza. ¿Ya? Ya les voy a explicar ahora lo que significa la traza. Entonces, miren, se define el conjunto de las matrices reales de orden n, donde la traza de la matriz es 0. La traza es la suma de todos los elementos de la diagonal. ¿Ya? Voy a ponerlo como observación antes de empezar el ejercicio. La traza es la suma de todos los elementos de la diagonal. ¿Ya? De la diagonal. Entonces, la traza es la suma de todos los elementos de la diagonal. Por ejemplo, y aquí ayúdenme ustedes. Si yo tengo una matriz C, qué sé yo, 2, 1, 1, 1 menos 2, 1, y 2, 1, 3. ¿Cuánto vale la traza de C? En la suma de todos los elementos de la diagonal, aquí se me olvidó poner principal. ¿Ya? Estamos hablando de la diagonal principal. ¿Cuál es la diagonal principal? Esta. Entonces, ¿cuánto sería la traza de C? 3, ¿cierto? Pues sería 2 más menos 2 más 3. Entonces sería 3. Perfecto. Por lo tanto, la traza me devuelve un número. ¿Ya? Quiero que lo entiendan para que no se vayan a asustar. ¿Ya? Entonces, si A, ¿ya? Quiero contextualizar primero. Si A es una matriz real de orden n, yo la puedo definir de la siguiente manera. A sería A11, A12, hasta A1n. A21, A22, hasta A2n. Entonces, y así podrías continuar hasta AN1, AN2, y así hasta acá, ANN. ¿Cuál sería la traza de A, en este caso? Si son todos los elementos de la diagonal, entonces yo empiezo a sumar A11, A22, y así hasta ANN. ¿Me siguen? Sí, profe. Entonces, en definitiva, esto va a ser la sumatoria de I igual 1 hasta n de A sub II. ¿Ya? Para que se entienda qué significa este asunto, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ir al ejercicio. Lo voy a recopiar. ¿Ya? Voy a recopiar porque para que vayamos trabajando y demostrar que efectivamente este conjunto es un subespacio vectorial de las matrices reales de orden n. Entonces se pide probar que W es un subespacio vectorial de las matrices reales de orden n. ¿Ya? Entonces, lo primero, W distinto del vacío, en efecto, nos vamos con la matriz nula de orden n, ¿cierto? Y, ¿cuál sería la traza del 0? Los elementos de la diagonal principal, ¿cuáles son? A11. A11, A22, A2, ya, pero ¿quiénes son? A la diagonal principal. Sí, pues la diagonal principal. ¿Qué elementos son la diagonal principal? Si estamos hablando de la matriz nula. ¿Cómo son? Los ceros. Son puros ceros, ¿cierto? Entonces sería 0 más 0 más n veces 0. ¿Y cuánto es eso? 0. 0.
Entonces, efectivamente, la traza del 0 es 0. Se cumple. Por lo tanto, la matriz nula pertenece a W y W es distinto del vacío. Perfecto. Vamos con la segunda parte. 2. Sean A una matriz real de orden n y B una matriz real de orden n tales que, porque son dos, tales que A pertenece a W, sí y solo sí, la traza de A es igual a 0. Recuerde que la traza es la suma de los elementos de la diagonal, entonces es lo mismo que decir que la sumatoria de igual 1 hasta n de A sub i igual a 0. Listo. B está en W, sí y solo sí, la traza de B es 0, y esto sería, sí y solo sí, la suma desde igual 1 hasta n de B sub i igual a 0. Ya ahí tenemos una ecuación, segunda ecuación. Ya, entonces vamos a definir la matriz suma. Ahora, sea la matriz A más B, una matriz real de orden n, ¿ya? Tal que A más B, ¿cierto? Cada componente de la matriz va a ser de esta forma. A sub ij más B sub ij. Nosotros sabemos que cuando queremos sumar matrices, sumamos componente a componente. Y de esta forma se expresa. A sub ij más B sub ij. ¿Ya? Entonces, pregunta. ¿Cuál será la traza de A más B? Siguiendo la línea. Si seguimos en la línea de la diagonal sería igual a 0. O sea, sabemos que es 0, pero expresémoslo matemáticamente. ¿Cuál sería la traza de A más B? También sería una sumatoria, ¿cierto? Una sumatoria entre A y B. Sería algo así. A sub i más B sub i, ¿o no? Sí. ¿Cierto? Porque son los elementos de la diagonal. Pero las sumatorias tienen propiedades, y una de las propiedades es que yo puedo separar. ¿Cuánto vale lo primero? 0. ¿Cuánto vale lo segundo? 0. Y 0 más 0 es 0. Por lo tanto, la traza de A más B efectivamente es 0. Por lo tanto, la suma también está en W. Ya, ¿qué nos queda por demostrar? Nos queda demostrar que el escalar por la matriz también está en W. 3. Sea lambda en R y A en W, si solo si, la traza de A, que es igual a la sumatoria de igual 1 hasta n, de A sub i es igual a 0. Entonces ahora definimos, sean lambda por A, la matriz real de orden n, ¿ya? Tal que lambda por A se puede escribir como lambda A sub ij. O sea, cada elemento de la matriz va a ser de esa manera. Por lo tanto, ¿cuánto es la traza de lambda por A? Nuevamente sería la sumatoria
de igual 1 hasta n de lambda a sub i, ¿o no? Pero lambda es constante, entonces puede salir de la sumatoria. Nos queda lambda sumatoria de igual 1 hasta n de a sub i. ¿Cuánto vale esa sumatoria? Vale 0, ¿cierto? Entonces aquí nos queda lambda por 0 y eso es 0. Por lo tanto, lambda por a también está en W. Entonces, por las tres proposiciones que recién demostramos, finalmente, W es un subespacio vectorial de las matrices reales de orden n. Entonces son siempre los tres mismos pasos. Cómo trabajamos va a depender de las propiedades del mundo en donde estamos. Por ejemplo, en la primera parte nosotros estábamos con vectores, en esta primera etapa. Aquí estábamos con matrices, entonces trabajamos con matrices. Y acá seguimos con matrices. Y ahora vamos a ver el último eslabón de la tarea, que era justamente qué pasaba con los polinomios. ¿Ya? Y es como lo mismo en realidad. ¿Ya? Es como lo mismo. Esta se conoce como definición de subespacio vectorial o caracterización estructural de un subespacio vectorial. Lo que nos está diciendo esto es qué hace el subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces vamos a ver. Queremos demostrar, aquí yo tengo un polinomio cuadrático, p de x igual a sub 0 más a sub 1x más a sub 2x cuadrado, tal que p de menos 3 igual a 0. Entonces vamos a caracterizar. A ver, p de x está en W, si y solo si p de menos 3 es igual a 0. Bueno, ¿quién es p de x? P de x es esto. Entonces decimos a sub 0, a 1x, a 2x cuadrado está en W. ¿Y qué significa que p de menos 3 sea 0? O sea, yo puedo reemplazar la x por menos 3 y me queda a sub 0 menos 3 a sub 1 más 9 a sub 2 y eso me tiene que dar como resultado 0. Por lo tanto, el conjunto W va a ser el conjunto de los polinomios cuadráticos tal que el primero coeficiente menos 3 veces el segundo más 9 veces el tercero es igual a 0. ¿Ya? Ese es el conjunto y se pide demostrar que es un subespacio vectorial. Se pide probar que este W es un subespacio vectorial. Como acá estamos hablando de polinomios cuadráticos, esto se escribe así. De los polinomios de grado menor o igual que 2. ¿Ya? De los polinomios menores, con coeficientes reales menores o iguales a 2. ¿Ya? Esto se escribe de esta manera. ¿Ya? Entonces, primero, W distinto del vacío. En efecto, lo que hacemos es, ¿cuál es el polinomio nulo? El 0 de R2X. Así se anota. El polinomio nulo es 0 más 0 por X más 0 por X al cuadrado. Entonces, si yo distingo, A sub 0 es el primer coeficiente, A sub 1 corresponde al que acompaña a X, A sub 2 al que acompaña a X cuadrado. Vemos que 0 menos 3 por 0 más 9 por 0, eso da 0. O sea, se cumple la igualdad. Por lo tanto, el 0 de R2X está en W y W entonces es distinto del vacío. ¿Ya? Esa parte es como bastante fácil, siempre es lo mismo. ¿Ya? Entonces, vamos con lo segundo. 2. Me doy dos polinomios. P, A sub 0, A1X, A sub 2X cuadrado, en W. Y eso ocurre si y solo si. A sub 0 menos 3A sub 1 más 9A sub 2 igual a 0. Primera ecuación.
Vamos a ver Q de X ahora. P sub 0, P1X, P2X cuadrado en W, sí, solo sí, P0, 3B1, 9B2, igual a 0. ¿Ya? Ahí tenemos los dos polinomios que están en la suma, o sea, que están en W. Entonces vamos a definir la suma de los polinomios. Ahora, sea el polinomio suma P más Q. ¿Quién es P más Q? P más Q es A sub 0, A1X, A2X cuadrado, y el otro es B sub 0, B1X, B2X cuadrado. Cuando yo sumo polinomios, ¿cómo sumo? A ver. ¿Cómo se suman polinomios? Los términos que están solitos se suman. Los términos con X también se suman. Y los términos con X cuadrado también se suman. ¿Cierto? Coeficiente a coeficiente. Ya. Ese sería nuestro polinomio suma. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tomar el primero, le vamos a restar 3 veces el segundo, le vamos a sumar 9 veces el tercero, como sugiere el grupo. Entonces, hacemos el primero menos 3 veces el segundo más 9 veces el tercero y empezamos a reordenar términos. Juntamos todos los A sub 0. Juntamos todos los B. Y por las igualdades que tenemos arriba, sabemos que estas dos son 0. Entonces nos queda 0 más 0. Esto es 0. Teníamos que llegar a 0. Por lo tanto, el vector suma, P más Q, también está en W. ¿Ya? Tercera parte. Tenemos que mostrar que un escalar por un vector, por un polinomio, también está en W. Tercero. Si lambda en R y P de X está en W, entonces lambda por P de X también tiene que estar en W. En efecto, tenemos lo siguiente. P, A sub 0, A1X, A2X cuadrado. Este elemento está en W, sí y solo sí. El primero menos 3 veces el segundo más 9 veces el tercero es igual a 0. Entonces, lambda por P corresponde a lambda A sub 0, A1X, A sub 2X cuadrado. Esto es lambda A sub 0, lambda A1X, lambda A2X cuadrado. Entonces, mi primer componente es lambda A sub 0, mi segunda componente es lambda A sub 1, mi tercera componente es lambda sub 2, que son los coeficientes que acompañan a cada término. Entonces vamos a hacer lo de siempre. El primero menos 3 veces el segundo más 9 veces el tercero. No vamos a asumir que es 0, vuelvo a insistir, tenemos que llegar a eso. Entonces, factorizamos por lambda. Que queda A sub 0 menos 3A sub 1 más 9A sub 2. A sub 2. Por lo de arriba ya sabemos que este término es 0. Entonces te queda lambda por 0 y eso entonces sería 0. Por lo tanto, efectivamente W es un subespacio vectorial de los polinomios con coeficientes reales menores o iguales a 2. ¿Ya? Eso se les pedía. ¿Ya? Esa era la tarea. O sea, en el fondo, claro, era un poco larga, pero si ustedes se dan cuenta, era todo el rato aplicar la definición para que quede bien grabado qué condiciones tiene que cumplir un conjunto, ¿cierto? Para ser un subespacio vectorial.
¿Ya? ¿Hay alguna duda? ¿Está todo claro? Ya, ok. Entonces, ya planteada la definición de espacio vectorial y de subespacio vectorial, lo que nosotros vamos a hacer básicamente es, porque yo conoce con esto lo que nosotros hicimos fue caracterizar estructuralmente el espacio vectorial, es decir, ¿qué hace un subespacio? ¿Ya? ¿Qué es lo que hace? Sin embargo, no hemos cumplido nuestro objetivo, porque nuestro objetivo era no ver qué es lo que hace, sino que quiénes son los que generan, o quiénes son los importantes, los vectores que me generan, en este caso, un subespacio vectorial. ¿Ya? ¿Quiénes son? ¿Ya? O sea, yo puedo tener un conjunto, saber qué es lo que hace, pero a mí lo que me interesa saber es quiénes son los vectores responsables de que ese conjunto exista. ¿Ya? Y de que sea justamente un subespacio vectorial, lo que también en definitiva habla de espacio vectorial. Entonces, lo que vamos a ver es la idea de generador. ¿Qué es un generador? ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de un generador? No estoy hablando de matemática, en general. ¿Qué es un generador para ustedes? ¿Qué podría ser un generador? Bueno, el nombre como que un poco lo dice, ¿no? Que genera. Ya, ok. O sea, es el responsable de que se produzca información. ¿Cierto? Un generador básicamente es eso. Es un responsable, o sea, es un ente que produce información. ¿Ya? Porque la idea de los espacios vectoriales, recuerden, en el principio era tratar de encontrar los responsables de los que producen la información. Y con eso hacer un montón de cosas. ¿Ya? Con eso vamos a ir avanzando en distintas ideas a lo largo del curso. Pero un generador es un ente, un vector. Desde ahora en adelante vamos a hablar de vectores, pues hablamos de espacio vectorial, porque son vectores. Y para nosotros los vectores puede ser cualquier cosa. Puede ser un punto, ¿cierto? En el plano, un punto en el espacio, un punto en Rn, puede ser una matriz, un polinomio, una función. ¿Ya? Esos son vectores ahora en adelante. Entonces, un generador es un vector, ¿cierto? Uno o varios, porque no necesariamente puede ser uno, que genera información, que produce información, ¿ya? Entonces, quiero que observen lo siguiente. La idea del estudio es, en un conjunto W, que es un subespacio vectorial de B, encontrar, ¿ya? Encontrar quién o quiénes son, es o son, porque puede ser uno, pueden ser muchos, los que generan la información, los que producen información. ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, vamos a ir con un ejemplo sencillito. ¿Ya? Vamos a ver cómo podemos caracterizar o cómo podemos encontrar esos elementos. Entonces, supongamos que tenemos el siguiente ejemplo. W1 es X, Y, Z en R3, tal que X más 4Y menos 2Z es igual a Z. ¿Ya? Vamos a ir con un espacio, con un subespacio vectorial de R3. Entonces, nos vamos a meter al conjunto y vamos a ver quiénes generan a W. Entonces, la pregunta primera es, ¿quiénes generan W1? ¿Ya? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es entrar al conjunto. Entonces, ¿cómo vamos a entrar? Bueno, decimos lo siguiente, mira. U
que es el vector x, y, z, está en R3 y para que esté en W1 tiene que cumplir con esa relación. La primera más 4 veces la segunda menos 2 veces la tercera es igual a 0. ¿Ya? Entonces sabemos que U está en R3 y además cumple con eso. Si eso pasa, entonces U está en W1. O sea, U es un distinguido del W1. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo que vamos a hacer es despejar una de las incógnitas de aquí. Entonces vamos a tener U, X, Y, Z en R3 y vamos a despejar X. Yo podría despejar cualquiera. Puede ser Y, puede ser Z o puede ser X. Eso da exactamente igual. Lo importante aquí es entender que hay elementos que van a producir la información. Entonces yo despejo X y te queda menos 4Y más 2Z. Entonces, ¿qué pasa? Yo como me doy cuenta de esta situación, yo puedo reemplazar el valor de X acá. Entonces yo puedo decir, mira, U ahora es, donde hay X voy a poner esto, menos 4Y más 2Z, coma Y, coma Z. Esto por supuesto está en R3, donde Y está en números reales, Y es un número real, y Z es un número real. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué sabemos que podemos hacer con los vectores? Yo los vectores los puedo sumar y los puedo ponderar. Entonces, vamos a separar todos los términos con Y, te queda menos 4Y, Y, 0, más, al otro lado te va a quedar 2Z, 0, Z. Seguimos pensando que Y es un número real y que Z es un número real. Entonces, vamos observando. Esto es lo mismo, aquí estoy poniendo los símbolos matemáticos. Entonces, vamos observando. En el espacio vectorial no solamente puedo sumar, sino que también puedo ponderar. Entonces puedo factorizar, como quien dice. Entonces U va a ser un vector escrito como I menos 4,1, 0. Y puedo factorizar acá por Z y te queda 2,0,1. Donde I es un número real y Z es un número real. Entonces, ¿qué pasa? Ya con esta información, metiéndonos al conjunto, despejándonos a la incógnita, aquí aparecieron dos vectorcitos. Recuerden que estábamos en R3. Entonces, encontramos dos vectores. Encontramos este vector, ¿cierto? Y encontramos este vector, ¿ya? Por lo tanto, el conjunto W, W1 como se llamaba, es el conjunto donde los vectores son de esta forma. Y menos 4,1,0 más Z 2,0,1. Donde I es un número real y Z es un número real. ¿Ya? Estos elementos que están aquí son los generadores de la información. ¿Ya? Lo voy a tirar para allá como en una flechita ahí. Estos dos vectores, porque estos son vectores, se ve claramente, son los generadores de la información. Ahí están los generadores. Es decir, son los vectores responsables de que este conjunto exista y de que como tal sea un subespacio vectorial. ¿Ya? Entonces, estos elementos son los generadores de la información. Desde ahora lo vamos a escribir de esta manera. Luego, una vez que encontramos eso, podemos escribirlo de forma más sintética. W1 es el espacio generado con corchete triangular y ponemos los dos vectores. Menos 4, 1, 0 y 2, 0, 1. O sea, este conjunto se genera por estos dos vectores. Aparecen todos los elementos de W1 gracias a estos vectores. Y estos numeritos que están aquí adelante, que los voy a poner con azul,
son escalares. Para ahora en adelante nosotros vamos a hablar de los escalares. Son los escalares. Que si yo le empiezo a dar valores a i y a z, empiezan a aparecer vectores y empiezan a aparecer vectores y empiezan a aparecer elementos que van a estar en W1. ¿Ya? Entonces, estos son los responsables de la información y los escalares hacen que se reproduzcan a voluntad de manera de poder generar elementos en ese conjunto. ¿Ya? Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo. Miren, vamos a ver el conjunto W2. También vamos a ir con vectores, ¿ah? X, Y, Z en R3, tal que X es igual a Y y Z es igual a 0. Ya, entonces, queremos saber quiénes generan a W2. ¿Quiénes generan a W2? Entonces, bueno, lo que tenemos que hacer aquí es bien simple. Decimos, sea U el vector X, Y, Z en R3, que tiene que cumplir con una característica, que X es igual a Y y que Z es igual a 0. Entonces, como yo ya sé eso, digo, mira, si X es igual a Y, X lo voy a reemplazar por Y, y Z lo voy a reemplazar por 0. ¿Ya? Esto, por supuesto, es un vector de R3, donde además Y, que es la única letra que se salvó, es un número real. Por lo tanto, nosotros sabemos que podemos factorizar dentro de los vectores y nos queda U igual a I 1,1,0, donde I es un número real. Entonces, si ustedes se fijan, el vector responsable de la generación de la información, ¿cierto? Este es el generador. En este caso solamente un vector. En el otro eran dos, aquí es uno solo. Por lo tanto, es bastante fácil escribir que W2 va a ser el espacio generado por el vector 1,1,0. ¿Se entiende? Ya, perfecto. Perfecto. Bueno, vamos a verlo con otro conjunto. ¿Ya? Que es lo siguiente. Miren bien, ¿eh? Otro ejemplo, pero con otro tipo de elemento. Sea B el conjunto de las matrices reales de orden 2, tal que A es igual a A traspuesta. ¿Quiénes generan a B? ¿Quiénes generarán a B aquí? Bueno, lo que hay que hacer, ya con esto nos vamos a ir al break, ¿ah? Con este ejercicio, y después vamos a seguir avanzando en esta materia de espacios vectoriales. Fíjense. ¿Quiénes generan a B? Bueno, yo defino una matriz A cuadrada de orden 2. ¿Ya? Y A es igual a A traspuesta.
¿cierto? Esas son las dos condiciones que tienen que cumplirse. Entonces, vamos a ver. A es la matriz A11, A12, A21, A22 en las matrices reales de orden 2 y reemplazo, te queda A11, A12, A21, A22 es igual a A11, A12, A21, A22 traspuesta. ¿Qué hago con la segunda matriz? Como es traspuesta, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo se opera la traspuesta? La traspuesta intercambia filas por columnas. Entonces, ¿cómo nos queda? A, A11, A12, A21, A22 en las matrices reales de orden 2 y A11, A12, A21, A22 es igual a la traspuesta. Es decir, A11, A21, A12, A22. Intercambio, ¿cierto? Entonces, aquí es donde viene el asunto, porque nosotros sabemos que las matrices son iguales cuando sus componentes completas son iguales. Entonces nos queda lo siguiente. Queda A, A11, A12, A21, A22, una matriz real de orden 2, y aquí viene el asunto. A11 tiene que ser igual a A11, lo cual es obvio. A12 tiene que ser igual a A21, de aquí. A21 tiene que ser igual a A12, que es obvio. Fíjense que es lo mismo, ¿cierto? Y A22 igual a A22, lo cual es evidente. Entonces lo que tiene que suceder en estas matrices, en el fondo, ¿cierto? Es que A12 y A21 sean iguales, porque la de abajo es la misma ecuación. ¿Ya? De hecho, lo voy a reescribir para que se entienda. Entonces, esto es lo mismo que decir que son las matrices A11, A12, A21, A22, matriz real de orden 2, y A12 tiene que ser igual a A21. Perfecto. Entonces lo que yo voy a hacer es reemplazar A12 por A21. Entonces, ¿qué nos queda? Queda A11, el A12 lo reemplazamos, A21, A21, A22, ese es un 2, ¿ya? Donde A11 es real y A21 también es un real y A22 también es un real. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a aplicar lo que sabemos de las matrices, que podemos ir factorizando término a término. Entonces, podemos sumar matrices, sabemos que lo podemos hacer, entonces nos queda A11, 0, 0, 0. A21, quedaría así. 0, A21, A21, 0. Y 0, 0, 0, A22. Entonces, una vez que yo sumo, ¿cierto? Que separo en la suma de coeficientes iguales, factorizo A11 y te queda 1, 0, 0, 0. A21, 0, 1, 1, 0. Y A22, 0, 0, 0, 1. Entonces aquí los generadores de la información son 3 elementos. Ahí están los responsables. Por lo tanto, podemos decir que el conjunto B es el espacio generado por 3 vectores. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 0, 0, 0, 1. Estos son los 3 elementos que generan la información y estos elementos son los escalares, los elementos que generan, que hacen que se reproduzcan todos estos vectores. O sea, B, como tal,
Los elementos que generan AB son estos tres. ¿Ok? Ya, vámonos al break. Les voy a dar 15 minutos. A las 8:15 nos vemos. Bien, entonces, estamos trabajando por si acaso con el apunte del profesor Santander. ¿Ya? De ahí estamos tomando las definiciones. Profesor, ¿dónde puedo encontrar esos apuntes? ¿Están en Está todo en la plataforma. la plataforma? Gracias, profesor. Sí, está todo ahí. Ya. Definición. Si ves un K espacio vectorial, entonces el conjunto que ustedes ven ahí se llamará subespacio generado por alfa. Y cada vector que está dado ahí, fíjense, son todos los vectores que se generan, RI por BI, RI son los escalares, BI son los vectores. Estos son los subespacios generados por este conjunto que nosotros ya habíamos visto, en este caso los vectores, y los escalares son los numeritos que están afuera, lo vimos acá, lo vimos aquí, lo vimos acá también, ¿sí? Entonces, tiene la misma estructura. Y este conjunto se va a llamar generado, ¿ya? Este vector, cualquier vector, va a poder ser representado, y aquí es donde viene la idea, por una combinación lineal. Desde ahora en adelante vamos a hablar de combinación lineal. Esto es una combinación lineal. Tengo vectores y tengo escalares. Tengo vectores y tengo escalares. Aquí hay uno solo. Aquí tengo vectores y tengo escalares. Entonces, cada vector va a poder ser representado mediante una combinación lineal. ¿Ya? Ahí están los vectores que generan. La combinación lineal va a ser que cada vector se puede representar como de esta forma. Es decir, podríamos decir que esto se puede representar así. A1, B1, A2, B2, y así hasta AN, BN. Los A's son los escalares y los B's son los vectores. ¿Ya? Entonces, cada vector del espacio va a poder ser generado por una combinación lineal de escalares y vectores. ¿Ya? Entonces, esa es como la idea. ¿Ya? Eso fue lo que recién formalizamos. ¿Ya? Entonces, quiero justamente hablar de, en este momento vamos a hablar de lo que se conoce como sistemas de generadores. A partir de la idea de generador y de la definición formal de generador, vamos a hablar de los sistemas de generadores. ¿Ya? Sistemas de generadores. Entonces, vamos a decir, ¿ya?, la siguiente definición asociada a un espacio vectorial. En el fondo vamos a hablar de lo mismo, ¿eh? La idea de generador, ¿cierto? Escribir un vector como una combinación lineal, todo el rato vamos a hablar de lo mismo. Entonces, si yo tengo un B espacio vectorial, tiene sentido preguntar si existen o no generadores para el propio B, o sea, si yo puedo generar elementos para ese espacio. Entonces, aquí podemos hacer la siguiente definición, sea B un K espacio vectorial y alfa, vectores, que es alfa un conjunto de vectores, ¿ya? Estos vectores son los generadores de la información. Alfa será llamado un sistema de generadores si el espacio completo está generado por esos vectores. Es decir, si cada elemento del espacio se puede escribir como una combinación lineal de vectores, lo que recién estábamos comentando. O alfa es un sistema de generadores si esta ecuación tiene solución. Las tres cosas significan lo mismo. Es decir, si cada elemento del espacio puede ser escrito de esta manera, entonces estamos hablando de un sistema de generadores. ¿Ya? Voy a explicarles un concepto así como simple para que se entienda. Por ejemplo, para R2, para el espacio vectorial del plano, R2, nosotros sabemos que un vector U de coordenadas X, Y, ¿cierto?, está en R2.
Y fíjense lo que puedo hacer. U, que es x, y, yo lo puedo escribir así, como x, 0 más 0, y. Por lo tanto, si yo factorizo por x acá, te queda x 1,0 más y 0,1. Eso significa que estos vectores, el 1, 0 y el 0, 1, generan el espacio completo, es decir, el plano. ¿Ya? Por lo tanto, yo puedo decir que alfa, que es el conjunto definido por el vector 1, 0 y 0, 1, es un sistema de generadores de R2. ¿Se entiende? Es un sistema de generadores de R2. Es decir, todos los elementos del plano se generan por este. Les voy a dar un ejemplo aún más concreto. Miren, el punto 2,5. El punto 2,5 sería 2,0 más 0,5. Yo puedo factorizar por 2 aquí adelante. Queda 2, 1,0 más 5, 0,1. Fíjense. Entonces, el 2,5, ¿cómo se genera? Si yo multiplico 2 veces el 1, 0 y le multiplico 5 veces el 0, 1 y yo lo sumo, tengo el 2,5. ¿Ven? Tengo esta misma estructura, este mismo formato. Por lo tanto, el 1, 0 y el 0, 1 pueden generar el 2,5. ¿Cómo se genera el 3, menos 1? A ver. ¿Alguien que salga ahí? ¿Qué tal? ¿Cómo sería? El 3,0 ¿Ya? más el 0, menos 1. Exacto. O sea, Si factorizamos 3 por 1,0 perfecto, más el menos 1 perfecto. por 0,1. Exactamente, muy bien. Entonces, nuevamente se repite el 1, 0 y el 0, 1. Entonces, se puede generar el 3, menos 1 si x vale 3 y si y vale menos 1. ¿Se dan cuenta? Entonces, este formato, el x, y, que está aquí, esto que está acá, perfectamente representa todos los elementos del plano. ¿Ya? Ahora, ¿cómo sería para R3? A ver, ¿cómo sería para R3? Como para aterrizarlo a lo que ustedes trabajan más, que son los puntos en el plano. El x, y, z en R3, a ver, ¿cómo lo puedo escribir? Que el día con la vicia, voy a meter la pata. De nuevo, la misma cuestión, Johnny. Sí. X00 más 0 y 0 más 0, 0, C, 0, 0, Z, ¿cierto? Entonces yo puedo factorizar acá, nuevamente te queda X, 1, 0, 0, más Y, 0, 1, 0, más Z, 0, 0, 1. Entonces todo punto, X, Y, Z, se puede generar así, y ahí están los elementos, los generadores de la información. Por lo tanto, tenemos que alfa, el conjunto de 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, ¿cierto? Esos tres generan o son un sistema de generadores para R3. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera escribir el vector 1 medio, pi, raíz de 2.
¿Cómo lo puedo escribir en este formato? Una comida de trabajo. Casi una romántica de que lo Alejandro. Eso profe, eso lo igualamos a un medio, o sea, un medio, ¿Ya? coma 000, o sea, ¿Sí? 2 ceros, sí. ¿Sí? Más 0, pi, 0, ¿Ya? más 0, coma raíz de 2. Eso. Entonces, ¿después qué hacemos? Después factorizamos un medio. En, Claro. en el x un medio por 1,00. Perfecto. Más en el y factorizamos el pi Ajá. por 0,1,0. Ujú. Y en el z factorizamos la raíz de 2 ¿Ya? por 0,0 por 1. Exacto. Ya, entonces, si ustedes se dan cuenta, podemos escribir cualquier vector de esta forma, como una combinación lineal. Números, vectores, números, vectores, números, vectores. Si yo hago esta cuenta, voy a llegar a este vector. Si yo hago esta cuenta, voy a llegar a este vector en general. Si yo hago esta cuenta de acá, voy a llegar a este vector. Entonces, este conjunto es un sistema de generadores de R2 en R3 y lo podemos hacer extensivo para todos los vectores, para todo lo que nosotros conocemos. Para las matrices también lo podemos hacer. Entonces, existen generadores que son canónicos. ¿Ya? Así como nosotros estamos viendo estos generadores simples, ¿cierto? Vamos a ver entonces los generadores que son canónicos o bases. Después vamos a hablar de base, vamos a hablar de generadores canónicos. ¿Cuáles son los generadores canónicos? Bueno, en Rn, ¿ya? El conjunto se llama así, Cn, que es el conjunto E1, E2, hasta N, donde Rn, R1, R2, R3, R4, E1 es el vector donde el primero es 1 y todos los demás son 0. E2 es el vector donde el segundo es 1 y todos los demás son ceros. E3, 0, 0, 1, 0. Y así yo podría continuar. En va a ser entonces 0, 0, 0, 1. ¿Sí? Por lo tanto, todo vector, ¿ya? Un vector de Rn, U en Rn, tal que U es el vector x sub 1, x sub 2, y así, hasta x sub n, puede ser escrito como U igual a x sub 1, E1, x sub 2, E2, y así hasta x sub n, En. O sea, esta es la famosa combinación, desde igual 1 hasta n, de x sub i, e sub i. Entonces tenemos una combinación lineal que nos permite escribir, ¿cierto?, cualquier vector del espacio Rn de esa manera. ¿Ya? Estos son generadores canónicos, es decir, son los usuales, los más comunes de todos. Bueno, en las matrices, ¿ya?, también se da esto. Aquí tenemos, por ejemplo, en Rn, que es un espacio vectorial usado muy comúnmente. Bueno, en las matrices pasa algo parecido.
¿Ya? En las matrices reales de n filas por S columna, en general, ¿ya? Se define el conjunto M, ¿ya? De n por S, que son las matrices de la forma E sub I j, ¿ya? Donde I se mueve entre 1 y n, y j se mueve entre 1 y s. Voy a dar un ejemplo para que se entienda. E sub I j es una matriz tal que es 1 en la posición IJ y 0 en otro caso. ¿Ya? Lo voy a dar como ejemplo porque esto es bien general. ¿Ah? ¿Ya? Supongamos que, ejemplo, supongamos que yo quiero generar esta matriz real de orden 2. Entonces lo que nosotros hacemos es separar A, A11, A12, A21, A22 es A11, 0, 0, 0. 0, A12, 0, 0. 0, 0, A21, 0. 0, 0, 0, A22. Entonces, esto va a ser igual a A11, 1, 0, 0, 0. A12, 0, 1, 0, 0. A21, 0, 0, 0, 1. Va, 0, 0, 1, 0. A22, 0, 0, 0, 1. Entonces, esta matriz se le llama E11, 1. Es decir, el 1 está en la posición de la fila 1 y de la columna 1. Esto que está aquí es E12. Fila 2, columna 2 es un 1, todo lo demás 0. E21, fila 2, columna 1, un 1. Y E22, fila 2, columna 2 es un 1. ¿Se entiende? ¿Se entiende la idea de E sub J? A eso se refiere esto que está aquí. Y este es un generador canónico. Entonces, las matrices, ¿ya? El conjunto alfa, que lo voy a poner así resumido, E11, E12, E21, E22, es un sistema de generadores de las matrices cuadradas de orden 2. Pregunta, ¿qué sucede en el espacio vectorial B de las matrices reales de orden 3? ¿Cuál será ese conjunto alfa sin estar haciendo esta descomposición? Nosotros ya sabemos, ¿cierto?, que una matriz B, por ejemplo, en las reales de orden 3, tendría que ser algo así, ¿o no? B, A11, A12, o hablemos de B, ya que estamos hablando de B todo el rato. B11, B12, B13, B21, B22, B23, B31, B32 y B33. Entonces, ¿cuál sería el generador alfa? Sería E31, E32, E33, E21, E22,
E23, E31. Perdón, aquí me equivoqué. Eso mismo le voy a decir. Sí, sí, era 1, 1, 1, 2, 1, 3, sí. Me acabo de dar cuenta. Acá. Aquí. Era 1, 1, 1, 2, 1, 3, sí. No quiere reaccionar el lápiz. Ahí está. Sí, era E11, E12, E13. Ahí sí. Ahí sí. E21, E22, E23, E31, E32 y E33. ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, toda matriz B, matriz real de orden 3, ¿cierto? Puede ser escrita como una combinación lineal de esta manera. B igual a B11, E11, B12, E12, B13, E13, B21, E21, B22, E22, B23, E23, B31, E31, B32, E32 y B33, E33. Esto lo podemos escribir de una forma mucho más resumida, ¿cierto? Si ustedes se fijan, si yo agrupo aquí, agrupo acá y agrupo acá, voy a observar que en los tres casos, quien está corriendo, ¿cierto? Es el segundo subíndice, ¿cierto? ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Acá igual. Corre S, corre S, corre S. Y aquí, corre S, corre S y corre S. Quiero que vean la deducción porque después vamos a generalizar. Entonces, ¿qué nos queda? Queda que B va a ser una sumatoria, en el primer caso, de J igual 1 hasta 3, de B sub 1J, E sub 1J. En la segunda va a ser la sumatoria de J igual 1 hasta 3, de B sub 2J, E sub 2J. Y en la tercera va a ser una sumatoria de J igual 1 hasta 3, de B sub 3J, E sub 3J. ¿Lo ven o no? ¿Sí? La primera sería esa, la segunda sería esa y la tercera sería esta. Y aquí está corriendo otro índice, miren. Está corriendo este, 2, 3, pero no puede ser el mismo índice, entonces aparece otra suma. Entonces, B puede ser escrito como una suma doble, de I igual 1 hasta 3, de la suma de J igual 1 hasta 3, de B sub IJ, E sub IJ. O sea, toda matriz real de orden 3 puede ser escrito de esta manera, como una suma doble. Ahora una pregunta, aún más allá. Más allá, P sub IJ, por supuesto, es un número real, y E sub IJ es una matriz real de orden 3. Más general, ¿qué pasa para una matriz C, por ejemplo, real ahora de orden n, de n filas y de n columnas? ¿Cómo será? ¿Cómo se escribirá? Ahí está claro que alfa, ¿cierto? Sería
E sub 1, 1, E sub 1, 2, y así, hasta E sub nn, ¿sí o no? O sea, tendríamos es 1, 1, 1, 2 hasta n, después 2, 1, 2, 2, 2, 3 hasta n, después 3, 1, 3, 2, 3, 3 hasta n, hasta llegar al final. Por lo tanto, ¿cómo sería? Bueno, todo, voy a poner para todo, C, en donde en las matrices reales de orden n, tenemos que el vector C, o la matriz C, puede ser escrita como una sumatoria de i igual 1 hasta n, ahora n, de la sumatoria de j igual 1 hasta n de C sub ij por E sub ij. ¿Se entiende? ¿Van siguiendo la idea? Partimos simple y la idea es ir generalizando. ¿Cómo puedo escribir una matriz, cierto? Y así podemos hacerlo con las matrices y podemos seguir hasta largamente, ¿cierto? Pero aquí tenemos algunos ejemplos de cómo podríamos escribir estas matrices como un sistema de generadores, como estábamos viendo de la información. ¿Ya? Así como también podemos perfectamente también tener los generadores canónicos de los polinomios. ¿Ya? Canónicos de un polinomio P de grado, coeficientes reales, de grado menor o igual que n. Los polinomios estos son fáciles de escribir, mira, tendría P igual a sub 0, a sub 1x, a sub 2x cuadrado. Fíjense que aquí está escrito casi de manera natural. A sub n, x a la n. Entonces el conjunto alfa, en este caso, ¿cuál sería? 1, x, x cuadrado, x a la n. ¿Ya? Es casi natural. ¿Ya? Por lo tanto, alfa es un sistema de generadores de el espacio vectorial de los polinomios de grado menor o igual que n. ¿Ya? ¿Y eso cómo se escribe? Básicamente, el generador canónico de Rn de x sería el espacio generado por los vectores 1, x, x cuadrado, y así hasta x a la n. ¿Ya? Ok. Break. Les voy a dar un break. Son las 8:49. Nos vemos a las 9, ¿les parece? 9:05. De ahí nos vamos con el último tramo. Ya, profesor. Ok. Continúa. Bueno, quiero hacer una observación a propósito de los sistemas de generadores. ¿Ya? Observación. Sea W un conjunto. Si usted encuentra un conjunto, encuentra alfa, un sistema de generadores, ¿ya? Para B, para W, inmediatamente prueba que
W es un subespacio vectorial de B. O sea, esta es la forma corta de probar que un conjunto determinado es un subespacio vectorial. Si usted encuentra un sistema de generadores de la información, por la idea del generador, usted inmediatamente, si usted lo encuentra bien, sin ningún problema, puede establecer que un conjunto es un subespacio vectorial. ¿Ya? De hecho, les voy a mostrar un ejemplo para que se entienda la idea que estamos hablando. Ejemplo. Está la definición formal, que era una lata que había que probar 3 cosas, pero este camino es mucho más corto. Mire, dice, supongamos que yo tengo el conjunto U de P, le vamos a llamar A sub 0 más A sub 1x más A sub 2x cuadrado en R2x, tal que A sub 0 menos A sub 1 igual a 0, y A sub 2 menos A sub 3 es igual a 0. Entonces te piden probar que U es un subespacio vectorial de R2X. ¿Ya? Lo único que vamos a hacer, aquí no te dicen usando la definición, te dicen probar que, nada más. Entonces, para hacerlo, lo que vamos a hacer básicamente es usar la idea del generador. Solución. Entonces, P es A sub 0, A sub 1x, A sub 2x cuadrado en R2x, y A sub 0 menos A sub 1 igual a 0, y A sub 2 menos A sub 3 es igual a 0. Entonces, tenemos P de X, A sub 0, A sub 1x, A sub 2x cuadrado en R2x, y A sub 0 es igual a A sub 1, y A sub 2 es igual a A sub 3. Entonces, una vez que encontramos esas relaciones, para encontrar este conjunto que genera, reemplazo los valores de A sub 0 y A sub 2 en el polinomio. Nos queda P de X igual a sub 0 vale A sub 1, que A sub 1 más A sub 1x. A sub 2 vale A sub 3, entonces te queda, aquí me equivoqué, me faltó un, bueno, vamos a dejarlo así nomás, A sub 2. No existe A sub 3, pero ya da lo mismo, lo vamos a dejar así. A sub 3, x cuadrado. ¿Ya? Donde A sub 1 es un número real y A sub 3 es un número real. Entonces, ¿qué sucede aquí? Pasa que si yo factorizo por A sub 1 en estos dos términos, me encuentro con esto. P de X igual a sub 1 factor de 1 más X más A sub 3 X al cuadrado, donde A sub 1 en R y A sub 3 en R. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos los vectores. Aquí están los vectores que generan la información y aquí están los escalares que generan la información. Por lo tanto, podemos decir sin ningún problema que P de X está generado, ¿ya?, por los vectores 1 más X y X al cuadrado. Como encontramos el conjunto que genera, inmediatamente eso nos lleva a concluir que U es un subespacio vectorial de R2X. Por eso yo les decía, la forma corta es encontrar el generador. Una vez que encuentro el conjunto generador, inmediatamente puedo decir que esto es un subespacio vectorial. Vamos a ver qué pasa con otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Ya? W igual a Q, P0, P1X, P2X cuadrado, P3X al cubo en R3X, tal que P sub 0 más B sub 1 igual a 0 y P sub 2 más B sub 3 es igual a 0. ¿Ya? Entonces te piden probar
que W es un subespacio vectorial ahora de R3X. Entonces, la misma historia. Decimos U, P0, P1X, P2X cuadrado en R3X, R3 abajo, 3X, y B sub 0 más B sub 1 igual a 0, y B sub 2 más B sub 3 igual a 0. Entonces, tenemos U, P0, P1X, P2X cuadrado, aquí me faltó el X cubo, P3X al cubo, más P3X al cubo en R3X, y despejamos B0 igual a B1, a menos B1, perdón, y B sub 2 igual a menos B sub 3. Ya, entonces ahora reemplazamos esta información acá, y nos queda U de X igual a B0 que igual a menos B1 más B1X, B2 que es igual a menos B3X cuadrado más B3X al cubo en R3X, donde B sub 1 es real y B sub 3 también es un número real. Factorizamos por B sub 1 y nos queda B sub 1 menos 1 más X más B sub 3 menos X cuadrado más X al cubo. ¿Ya? Donde B sub 1 en R y B sub 3 en R. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Tenemos los vectores que generan la información, que en este caso son estos dos, son polinomios, y están los escalares que permiten generar información. Entonces aquí tendríamos, sin ningún problema, ¿ya? Sin ningún problema podemos decir que Q, ¿cierto?, pertenece al conjunto generador de los vectores menos 1 más X y menos X cuadrado más X al cubo. ¿Ya? Como encontramos el conjunto generador, con eso podemos decir que W es un subespacio vectorial de R3X. Este es el camino corto, encontrar a los generadores de la información. Si encontramos el sistema de generadores, inmediatamente podemos probar que el conjunto es un subespacio vectorial. Si yo les digo probar directamente que es un subespacio, pueden irse por la idea del generador. Ahora, si yo les hablo de la definición, tienen que hacer los 3 pasos que hemos hecho al inicio de la clase. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Estamos claros? Ya. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, yo la verdad es que quería seguir avanzando, pero siento que hemos visto muchas cosas hoy día. Por lo tanto, la próxima clase lo voy a dejar anunciado. ¿Ya? Próxima clase. Vamos a empezar con la idea de espacio coordenado, independencia lineal. Así lo voy a poner. Dependencia e independencia lineal. Independencia. Vamos a ver dependencia e independencia lineal y vamos a empezar a hablar de espacio coordenado. Porque hasta ahora lo que hemos visto es que hace un subespacio vectorial, lo caracterizamos estructuralmente. Después vimos los sistemas de generadores que me permiten encontrarlos, es decir quiénes son los elementos que generan la información. Sin embargo, hay una cosa que todavía no podemos dilucidar, que es si hay hay un solo conjunto que genere la información, o si este conjunto genera únicos vectores, porque si se nos repite la información y significan cosas distintas, entonces ahí se empieza a complicar un poco el asunto. Por lo tanto, hay que meterle un concepto adicional, que es que los escalares, ¿cierto?, que yo genere sean únicos.
Es decir, que no que no se me repitan los vectores y que signifiquen cosas distintas. En el fondo, es como cuando usted tiene en un computador fotos que están duplicadas. ¿Ya? Fotos que están duplicadas, ¿cierto? Aparece como 3 o 4 veces el mismo archivo o 3 o 4 veces la misma foto. Entonces no es la idea, eso no es eficiente. Entonces no basta con generar, sino que además que los generadores me generen un elemento único a la vez y no se me repita la información. Entonces ahí es donde entra la idea de independencia lineal. ¿Ya? Y luego vamos a hablar del espacio coordenado, que son los elementos que uno conoce en la habitualidad.